sucede el ciclo de Krebs? La mitocondria. Fantástico. De todas esas enzimas, hay una que es especial por estar asociada a la cadena transportadora de electrones también, por lo tanto está asociada a la membrana mitocondrial interna. ¿Saben cuál es? La succinato deshidrogenasa. Fantástico. ¿Y se acuerdan en qué complejo de la cadena transportadora de electrones? Está en el número 2. Segundo. Fantástico. Bien, ya que veníamos hablando de la energía libre de Gibbs, ahí, o sea, tanto en el paso 1 de condensación como en el 3 y en el 4, tenemos valores negativos de delta G0', como para que ustedes sientan cierta continuidad con la que venimos charlando, que justo esas reacciones, que son espontáneas, son las que tienen regulación alostérica, como para que lo recuerden. Y otra cosa que pueden prestar atención en esas tres reacciones es miren la dirección de la flecha. En otros puntos del ciclo de Krebs yo tengo doble flecha, es decir que estoy hablando de reacciones reversibles. Por ejemplo, no sé, cuando paso de malato a oxalacetato, es una reacción reversible en el último paso. En cambio el paso 1, que es donde está mi enzima regulada, el paso 3 y el paso 4 son reacciones irreversibles. Justamente por eso son las... por su valor de delta G y, digamos, y esta condición. En el 4, perdón, también es importante porque se libera dióxido de carbono. Claro, estoy viendo una descarboxilación a su vez. Son las enzimas reguladas, o sea, la célula tiene una estrategia de identificar cuáles son los puntos claves del ciclo de Krebs y regularlos a partir de, como decía Lu, es una regulación alostérica. Después apréndanse bien cuáles son los moduladores alostéricos positivos y negativos de estas enzimas. Y vamos a ver que los distintos metabolismos, así como lo es el metabolismo de glúcidos, de lípidos, también los pasos que se regulan son enzimas que tienen un delta G muy alejado de cero, son reacciones irreversibles y la importancia de conocerlos. También, por ejemplo, lo que yo les recomiendo a nivel del ciclo de Krebs es ir evaluando la química de cómo van cambiando los compuestos. Por ahí no tiene tanto sentido aprendérselo a dibujar de memoria, sino ir evaluando lo que les decía hoy, por ejemplo, qué enlace tiene presente el succinílico A que me da la energía necesaria para que yo fosforile el GDP a GTP. ¿Qué carbono estoy perdiendo en la reacción 3? ¿Qué carbono estoy perdiendo en la reacción 4? Entra un compuesto de cuántos carbonos y de cuánto sale. Así es más fácil ir entendiéndolo y no acordarse, bueno, esto pasa esto por tal enzima, porque si no, sí es medio aburrido, al menos para mí. Sí, definitivamente. Además, van a ver que como esto es una ruta que no es solamente catabólica, sino que va a funcionar después como dador de moléculas para otras reacciones también de síntesis, se le dice que es una ruta anaplerótica o un entrecruce metabólico, también le dicen, así de bonito. Otra cosa curiosa es que no tiene una única forma de energía, no es que se forma ATP. Encima en realidad no es ATP, sino es GTP, y tienen los intermediarios de energía, que son estos dinucleótidos, tanto NAD como FAD, que también van a estar almacenando energía y ellos van a ser los que después van a ingresar a la cadena transportadora de electrones para terminar sintetizando con esa energía que transportaron el ATP, ¿no? NAD y FAD no son capaces de darle directamente a una reacción energía para que pueda suceder. ¿Qué es lo que tienen que hacer que sean moléculas transportadoras de energía? ¿Son moléculas reductoras? ¿Cómo? ¿Son moléculas reductoras? Claro, o sea, participan en procesos de oxidorreducción y en todas las reacciones que nosotros ahí vemos donde se genera NAD o FAD con la succinato deshidrogenasa, un compuesto se está oxidando y otro se está reduciendo. En este caso el que se reduce es el NAD o el FAD y transportan esos electrones que luego van a ir a ceder a la cadena transportadora de electrones que me da la energía necesaria para que se genere ese gradiente de protones y luego el proceso de síntesis de ATP generándose la fuerza proton motriz. Entonces, como yo vuelvo a lo mismo, modificando químicamente una molécula donde estoy oxidándola y esos electrones que le saco los está aceptando otra molécula, estoy generando energía también.
Lu, ¿estás Sí, ahí? Estoy acá. Me hicieron una consulta técnica, por eso me silencié un momento y justo estaban charlando sobre transporte de energía. Así que... Bien, bueno, entonces con ciclo de Krebs no tendríamos inconvenientes técnicos por el momento. Profe, le podría pedir, no, perdón por ser pesada, si podría agrandar un poquito más la pantalla. Ahí está, gracias, porque no veía el nombre de... Ahí está. Dale, bárbaro. ¿Alguno sabe quiénes son los moduladores, así a grandes rasgos, que regulan la actividad enzimática de estas tres enzimas? El ATP y el NAD son reguladores negativos. ¿El NAD qué? ¿El NAD? Reducido. El NAD reducido. El NAD reducido. Y esas son moléculas que son, como les decía hoy, indicadores del estado energético de la célula. En cambio, cuando a mí me aumentan los niveles de AMP o en las enzimas que regulan el paso 3 que catalizan el paso 3 y 4, el calcio es un indicador de que está ocurriendo, un proceso que consume ATP y yo quiero que se genere ATP, entonces se va a estimular toda la vía de Krebs. En cambio, por ejemplo, en la enzima la citrato sintasa, también su producto es un regulador alostérico negativo. Se acumula citrato, hace un efecto justo te iba a negativo decir sobre la eso, porque me estaba confundiendo, porque yo en esta pregunta había puesto estas: isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y bueno, los cuadritos esos que están al costado. Entonces sería Claro. esa, no estaba segura si eran esas. Sí, es importante y bueno, y recuerden cómo funciona un modulador alostérico negativo. O sea, volvemos al TP de enzimas y qué hace sobre esta actividad enzimática. Por ejemplo, a nivel del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, lo mismo, succinil-CoA está actuando sobre, digamos, el producto está actuando sobre esta enzima. Bueno, yo nada más, no sé si no entienden algo o quieren preguntar algo. ¿O entienden todo? Por ahora el ciclo de Krebs se entendió bien. Buenísimo. Bueno, a ver, que acá nos tenemos que mover un poco para poder ver un poquitín mejor. No tanto, no tanto. Bueno. Entonces, hay que ayudar a Paula a contestarle al médico. Y les pido a ustedes que, respecto a la cadena transportadora de electrones, identifiquen los 4 complejos que lo forman. ¿Cuáles serían? ¿Cuántos son? Vamos con preguntas de distintas. 4. Fantástico, son 4. Bien. 1, 2, 3, 4. Bárbaro. Sí. Ya me dijeron que hay uno que no es transmembrana, que es el 2. Los otros 3 sí lo son y son capaces de bombear protones al espacio intermembrana, o sea, de la matriz hasta el espacio intermembrana, ¿no? Sí. Fantástico. Bien, les piden a ustedes nombrar los componentes que aceptan y donan electrones en cada complejo. Sí. Y también identificar qué complejos producen suficiente energía como para bombear protones, bueno, medio como les spoileamos. Cómo se forma el gradiente de pH, que está relacionado, y de carga, e indicar cómo contribuyen a formar esta fuerza protón motriz. ¿No? Eso es la primera parte. Bueno, ¿alguno se anima a explicarlo? ¿Cómo es el proceso? ¿O quieren que lo expliquemos? Yo me lo sé más o menos, no sé si me equivoco o algo. Bueno, probemos, si te parece. Bueno, voy practicando. Puede ser que, o sea, el NAD reducido le va a ceder los electrones a producto de oxidación que había pasado en el ciclo de Krebs al complejo 1. Bien.
que va a estar formado por varias proteínas ese complejo. Más que nada, cuando sulfuradas. Sí. El segundo complejo, la enzima, o sea, succinato deshidrogenasa, enzima que tiene un FAD unido covalentemente y el FAD reducido le va a entregar electrones a la ubiquinona. ¿Voy bien? Sí. Vamos. De esta manera la ubiquinona va a recibir los electrones del complejo 1 y 2. Y bueno, de una serie de oxidaciones, de un electrón se produce la reducción de la ubiquinona. O sea, y la ubiquinona esa reducida le va a pasar electrones al complejo 3. Claro, porque tiene la capacidad de moverse a lo largo de la membrana. Sí. Sí. Después ahí está la Q, citrocromo C, óxido reductasa, ¿no? Creo que se llama. Sí. Le va a entregar los electrones al citocromo C, que es una proteína móvil con una porción hidrofóbica. Entonces ese citocromo C recibe los electrones, se mueve a través de la membrana y los entrega al complejo 5. Al 4. Eso, al 4. Bien. En el complejo 4, el citocromo C oxidasa va a comenzar nuevamente una serie de transporte entre diferentes proteínas. Sí. Muy bien. O sea, dentro de ese complejo después van a ser entregados al oxígeno y que va a terminar reduciéndose en lo que es H2O. Perfecto. Costó un año. Por ahí, disculpe. no importa. No, Por ahí, bien. lo importante de todo esto es que entiendan que a medida que los electrones van fluyendo hacia su receptor final, que es el oxígeno, que también tiene una lógica de por qué están así ordenados los complejos, que es el gráfico que ven a la derecha de la imagen, que tiene que ver con el potencial redox de cada uno de los complejos o de las moléculas, es que estos electrones que van fluyendo a través de la cadena transportadora de electrones generan la energía necesaria para generar este gradiente electroquímico. Este gradiente electroquímico se genera porque pasan los electrones y esa energía se aprovecha para bombear protones desde lo que es matriz al espacio intermembrana. Y ahí es donde veo la diferencia de concentración de protones y también la carga. Aumenta la carga positiva a nivel del espacio intermembrana. Entonces, con todo ese gradiente electroquímico es lo que luego yo voy a aprovechar, por decirlo de algún modo, y generar un paso a los protones a través de la ATP sintasa y que se genere esa fuerza protón motriz. Pasa un protón por la región FO de la ATP sintasa y permite que la región F1 rote y se genere el ATP. Entonces, entendiendo cómo a partir de estos transportadores de electrones como el FAD y el NAD, que ceden sus electrones y que los electrones fluyen a través de la cadena y se bombean los protones, culmina el proceso con la síntesis de ATP. Y siempre tener presente que el oxígeno es el que mayor afinidad va a tener por estos electrones y por eso es el aceptor final y se va a transformar en agua, por decirlo de algún modo. Sí, que ayuda a impulsar todo esto. Además que sean tantos elementos que van pasándose los electrones, también lo que va a estar haciendo es generando un proceso muy eficiente. Vieron que en cada reacción química hay una liberación de energía como calor. Y ya sabemos por termodinámica que la cantidad de energía en el universo es constante. ¿Bien? Esto es gradual, ¿para qué? Para tratar de aprovechar al máximo la energía que le cede tanto NAD como FAD. Por eso se va haciendo como en pasitos, si nosotros evaluamos cómo va pasando. Y por eso va del NAD y el FAD a la ubiquinona, del 3 al citocromo C. Por ahí es importante también que identifiquen, porque les pueden pedir que dibujen una cadena transportadora de electrones, por qué la ubiquinona está transmembrana, por qué el citocromo C no, qué característica tiene la ubiquinona que le permite fluir a moverse libremente, y el citocromo C porque es una hemoproteína, qué función tienen los centros ferrosulfurados. Como les digo siempre, a mí, porque me gusta mucho la química, es más fácil de entender por qué se da así este proceso, por qué están ordenados de esta forma.
Y no se acuerdan de memoria que el 1 es tal, el 2 es tal y el 3 es tal, sino evaluando la composición. Los elementos ferrosulfurados van a estar más que nada en el complejo 1, 2 y en el 3 va a haber uno solo, y en el 3 y en el 4 van a encontrar más que nada citocromos, por ejemplo, digo, como para que vayan asociando elementos. Claro. Bueno, con la cadena transportadora de electrones, por el momento, ¿cómo van? Creo que bien. Bien. Bien, bárbaro. Profe, una consulta con respecto a los complejos donde se bombea solamente hidrógeno, ¿es en el primero, tercero y cuarto? Sí. Bien, nada más era la pregunta. Bueno, bárbaro. Por eso es distinto el rendimiento de NAD y de FAD. Claro. ¿Alguien ya no levantó la mano? No sé, no lo veo muy bien. Puede ser porque el complejo 2 tiene menor rendimiento de ATP, ¿no? Como no se bombean protones en el segundo complejo, y obviamente por el 1 no va a poder pasar, el rendimiento es distinto. Lo que ingresa por NAD como energía tuvo la posibilidad de transportar con más proteínas, y eso impulsa a que más protones pasen. 4 protones más de diferencia tiene. ¿Sí? El rendimiento, si mal no recuerdo, NAD era 2,5 ATP y FAD 1,5. En teoría, también si mal no recuerdo, 3 protones hacen o sea, el pasaje de 3 protones a lo largo de la ATP sintasa forma una molécula de ADP a ATP. O sea, ayuda a la síntesis. O sea, debido a que el ingreso es en distintos complejos y que el segundo no bombea, tenés la diferencia de rendimiento entre NAD y FAD. Claro, se saltea el primer complejo, el FAD. Bueno. Y acá seguimos con la fuerza protón motriz. ¡Ay, qué difícil que es para a esta hora hablar directamente! Bien, ya no me acuerdo ni qué nos preguntaban. No, bueno, básicamente era entenderlo para después explicar la diferencia entre inhibidor y desacoplante. Claro, también. Porque decía dibujitos. Bueno, ¿ustedes entendieron todo el proceso? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí también, por ahí lo que nos faltaría explicar, después hay una imagen linda que si quieren se la subo al drive de los distintos transportadores que hay a nivel de la matriz mitocondrial, porque si ustedes se acuerdan, a nivel de la membrana mitocondrial, perdón. Si ustedes se acuerdan la diferencia entre membrana mitocondrial externa e interna, la externa era muy permeable, tenía la presencia de porinas, en cambio la interna era muy impermeable, tenía la cardiolipina formando parte de su estructura, que era este fosfolípido de 4 colas que lo hacía aún más impermeable. Entonces necesita distintos transportadores para que moléculas que estén fuera ingresen. Creo que en las domiciliarias se los preguntaba. Y ahí pusimos un ejemplo de que está el intercambiador ADP-ATP, es decir, ingresa ADP a la matriz y el ATP que yo acabo de sintetizar sale. También está los protones que ingresan a través de la ATP sintasa y el intercambiador o cotransporte en realidad de fosfato inorgánico y protón. Está bueno para tener presente qué transportadores o qué moléculas necesitan pasar por dónde para ingresar a la matriz. Que eso es la imagen, la última, lo que muestra. Claro, porque el ADP no se generó espontáneamente, de algún lado tuvo que venir, claro, ¿no? Bien. Después empezamos, con los inhibidores y los desacoplantes. Empezamos con el cianuro. ¿Qué efecto tiene el cianuro sobre la cadena transportadora de electrones? Respire. ¿Alguien sabe qué hace el cianuro? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Pero... Bueno, ahí está. Ahí me pasé a la oligomicina, ahí está.
O sea, yo entendí que el cianuro inhibía a la citocromoxiasa. Ujú. Y, o sea, lo que ocurre es que no permite que pasen los electrones, pero ¿cómo será el consumo de oxígeno en las mitocondrias? Y como que me quedé recalculando. Ok. Si se bloquea el cuarto complejo de la cadena transportadora de electrones, o sea, se une a él y no lo libera, ¿qué va a pasar con el consumo de oxígeno? O sea, Va a bajar. bien, va a bajar. Y si está unido, no se va a restablecer, o sea, la va a bloquear directamente a la cadena. Directamente la persona muere asfixiada, Y prácticamente. termina muriendo. Ah, claro, yo pensé que pasaba otra cosa. Nada, me confundí, sí, es verdad. Estás pensando en desacoplante y no en inhibidor. Claro, sí. Ustedes piensen que al inhibir el complejo 4 está bloqueando que los electrones lleguen a su receptor final, que es el oxígeno. Entonces, para atrás, por explicarlo de algún modo también, porque les hacía preguntas, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? ¿Qué pasa con la oxidación de ácidos grasos, de glúcidos? Se está inhibiendo todo, se está frenando todo, se acumula todo reducido. O sea, los electrones vienen del NAD, bueno, buenísimo. Pasan por el 1, pasan por el 3, pasan por el... Pero después se empieza a acumular todo reducido para atrás, entonces se frena. A mí me aumenta el NAD reducido a nivel de la matriz. ¿A quién modulaba el NAD reducido? ¿Se acuerdan de las enzimas del ciclo de Krebs? O sea, respecto a la cadena se van bloqueando y no se recuperan para poder reiniciarlo. Entonces es como que no continúa el proceso dentro de la cadena transportadora de electrones, literalmente el transporte de electrones y estas reacciones redox. Entonces empieza a Para acumular sulfinato, claro, y eso para empieza sulfinato de deshidrogenasa no era la que el regulador de la... Las enzimas reguladas que vimos hoy, los 3 puntos. Entonces, las de esa 3 forma deshidrogenasas se van a Claro. estar bloqueando, regulando alostélicamente. Y bueno, también disminuye la síntesis de ATP porque yo pierdo esa fuerza protón, o sea, ese gradiente electroquímico. ¿Por qué? Porque se frena todo y dejo de bombear los protones porque la cadena no puede funcionar porque el oxígeno no acepta los electrones. O sea, yo estoy bloqueando ese complejo, entonces no pueden seguir fluyendo esos electrones para que se bombeen protones y los protones pasen por la ATP sintasa y aumente la síntesis de ATP. Y no consumo oxígeno. No acepta. Claro. Sí, yo me había confundido en algo, pero claro, sí. Ya. Ahora la entendí, profe. ¿Entendieron? Bueno. Después les pregunta por el efecto de la oligomicina. ¿La oligomicina no era un desacoplante, por las dudas, profe? ¿O seguimos con los inhibidores? Inhibidor. Ah, está, gracias. Porque no tengo la tabla acá. No hay problema. ¿Saben dónde actúa la oligomicina? Ahí lo tienen. O no la ven a la imagen. Bueno, vieron que hoy hablamos del ATP sintasa y tenía... y Abril puso la ATP sintasa. Tenía bien. 2 partes, por así decirlo. No es F0, que todos se confunden, sino que es FO, y se llama justamente así porque eso es lo que inhibe la oligomicina. Bloquea ese poro transmembrana que permitía el ingreso de los protones a la matriz y que a partir de eso la, digamos, región F1, que es con esos gajos de naranja que les explica re bien en el Leninger, permite que se genere el ATP, o sea, al rotar. Entonces acá pasa lo mismo. Yo estoy inhibiendo que los protones ingresen a través del ATP sintasa. Entonces la síntesis de ATP no se va a estar generando, va a estar disminuida
y también va a bajar el consumo de oxígeno como lo marca ahí. Y ahí está bueno identificar lo que dice abajo, que es importante reconocer cómo estoy acoplando la cadena transportadora de electrones con la síntesis de ATP o con la ATP sintasa, porque en el caso anterior vimos que fallaba la cadena transportadora de electrones y bajaba la síntesis de ATP. En este caso vemos que hay una falla, bueno, o una inhibición a nivel de la ATP sintasa, pero también indirectamente me afecta a la cadena transportadora de electrones. ¿Puedo hacer una consulta? Viste que esa parte, la de ATP sintasa, pasamos directamente a esta parte. Bueno, yo había notado, el canal F0, que tenía que, como para equilibrarse, la salida de ATP tenía que tener entradas de ADP. ¿Puede ser que sea así? ADP fosfato. Porque no entendí bien esa parte. Mirá, por lo que yo entiendo, el intercambiador ADP-ATP es otro. Es distinto del ATP sintasa. Es otro transportador que se encuentra en la membrana. Pasa que el profesor, o entendí mal el seminario, pero decía que a medida que los protones van pasando, que se producía ADP y cambiaba ese F0 a F. Por lo que yo entendí, era el intercambiador de ADP-ATP, lo que hacía era como contribuir con la ATP sintasa, por lo menos eso yo tomé del profesor, como que no lo relacioné directamente con la ATP sintasa, sino como que contribuía, digamos, a esa formación de ATP. Ah, puede ser. Porque en una parte decía que la salida de ATP se equilibraba con la entrada de ADP fosfato. Claro, dice eso, pero también explica que lo hace a través de un transportador, no de la ATP sintasa. Exacto. Por eso estaba tratando de escuchar a ver bien qué era lo que estaba preguntando. Por el poro transmembrana de la porción FO de la ATP sintasa ingresan los protones. Ahora, lo que pasa es distinto. Si ustedes, o vos, María, fíjate de leerlo de Lendinger, está muy lindo explicado, van a ver que en esas unidades beta que tiene, que son esos gajos de naranja, tiene moléculas de ADP que permiten que una vez que ingrese el protón, se genere esta fuerza motriz, rote y se sintetice el ATP. Y el ATP sale al citosol a través del intercambiador ADP-ATP, que es el que mencionaba Irina. Ahora sí me quedó claro. Igual lo voy a volver a leer, pero ahora sí lo entendí. Porque me había hecho un matete con esa parte, por eso había marcado que preguntar esa parte. Buenísimo, sí, no hay problema. Ahora sí. Sí, además no tiene sentido que el ATP quede dentro de la mitocondria o de la matriz. Bueno, muy bien. Bueno, ¿inhibidores lo entendieron? Sí. Sí, me quedó mucho mejor el tema. Bárbaro. Profe, en ese caso entonces también, el consumo de oxígeno, siempre que hay un inhibidor el consumo de oxígeno está disminuido, ¿no? Sí. Porque al bloquearse no se utiliza o entonces no requerís de tanta concentración de oxígeno. Bueno, entonces. Acá básicamente, en pocas palabras, con todas esas preguntas, les pide que expliquen cómo funciona un desacoplante y qué es lo que pasa a nivel energético, metabólico. Claro, que tengo entendido que la chica, claro. Sí, Valentina. No, que tenía entendido que un desacoplante lo que hacía es formar un paso directo para que los protones pasen, en vez de por la ATP sintasa para generar ATP, pasen por un canal alternativo y de esta forma disipar el gradiente proton motriz y que así no se pueda generar ATP justamente. Muy bien. Perfecto, justamente es eso lo que pasa. El
explicaban un poco en bio, que lo vieron el año pasado, es que se genera ese paso alternativo, que puede ser un poro o puede funcionar como un sideróforo que transporta a los protones. Entonces, al tener ese paso alternativo, se disipa el gradiente electroquímico que se generó por el bombeo de protones al espacio intermembrana, y los protones, o solo unos pocos, ingresan a través de la ATP sintasa. Entonces, el consumo de ATP y el rendimiento que yo estaba intentando generar a través de la cadena transportadora y la ATP sintasa disminuye. Y acá, ¿por qué piensan que aumenta el consumo de oxígeno? Que es distinto de lo que venía pasando. ¿Qué es lo que sensa la célula? ¿Cómo, profe, lo puede repetir? Sí. ¿Por qué piensan que aumenta el consumo de oxígeno? La célula va a pensar que no hay ATP, no hay energía, porque no se produce. Pero como no está inhibida en ninguna parte de la cadena transportadora de electrones, todo va a poder funcionar con normalidad, pero no se va a poder producir el ATP porque se está disipando el gradiente que tendría que usar la ATP sintasa para producirlo. Exacto, justamente pasa eso. Vieron que Paula, creo, no me acuerdo el nombre de la chica, había tomado esto para adelgazar. ¿Por qué? Porque la célula sensa la falta de energía, entonces comienza a aumentar todas las vías catabólicas, es decir, ella sensa que no hay energía, busca generar acetil-CoA. Como vamos a ver después cuando veamos metabolismo de lípidos y de glúcidos, o sea, estas macromoléculas que nosotros vamos a consumir pueden generar distintos compuestos que entran en distintas partes de toda esta ruta que estamos viendo, para culminar la generación de ATP. Entonces, aumenta la lipólisis, aumenta la glucogenólisis, aumenta la glucólisis. ¿Por qué? Porque intenta consumir todo lo que tiene. A nivel muscular también se empiezan a degradar proteínas, se liberan aminoácidos cetogénicos que puedan ingresar al ciclo de Krebs a través de acetil-CoA, por ejemplo, y para generar NADH, FADH y que estas moléculas sean sus electrones a la cadena transportadora y se genere este gradiente electroquímico que en realidad se está disipando por la presencia de estos desacoplantes, pero al fin y al cabo la célula lo que sensa es esta falta de energía, entonces aumenta el catabolismo, que eso explica un poco la clínica de esta paciente, taquicárdica, taquipnéica, sudorosa, agitada, hecho, que había... aumenta la velocidad de todos esos procesos catabólicos y de la cadena transportadora también. Claro. ¿No? Profe, ¿puede ser que también tenga fiebre la paciente? O ya que se disipa en forma de calor, o nada que ver la idea que se en realidad, como fiebre, sí, no sé si está bien, va a estar sudorosa, pero la fiebre está relacionada con otro proceso infeccioso que implica la presencia de una determinada molécula que lleva a la liberación de una interleuquina que actúa a nivel central liberando prostaglandinas, y eso es lo que eleva la temperatura. Pero sí va a estar acalorada y sudorosa, no fiebre por sí asociada a un proceso infeccioso. No sé si respondí. Ok. Sí, ahí está, gracias. Después está bueno que lean, ahí en el Drive yo les dejé un artículo que habla de que existen desacoplantes fisiológicos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada cuando vimos regulación a nivel de la transcripción, o sea, transcripción génica, que actuaban las hormonas tiroideas, que tenían estos receptores a nivel nuclear? Bueno, justamente las hormonas tiroideas regulan la expresión de un gen, del gen de la termogenina, que funciona como un desacoplante fisiológico, y explica también toda la clínica del hipertiroidismo, que los pacientes también tienen una pérdida de peso, están sudorosos, están taquicárdicos, y tiene que ver con esto. O por ejemplo la termogenina que se encuentra en la grasa parda de los bebés o los animales, no me sé la palabra, que hibernan. También es una estrategia para generar calor. Esto es tóxico, obvio, y como decía Lu, ojo con lo que consumen. Pero existen también desacoplantes fisiológicos que tienen un fin bueno. Ahí está. ¿Les quedó alguna duda de diferencias entre inhibidores de desacoplantes?
No. No, profe. No. Buenísimo. Buenísimo, entonces. Bueno, y de las preguntas que tenemos en guía para el aula, la única que nos queda es la que es referente a la toxicidad del oxígeno y el daño oxidativo. Profe, perdón, hay una pregunta J. J. Que dice, ¿cómo justificaría esta sintomatología? Y no sé qué tiene que ver las hormonas tiroides. Ah, es lo que explicaron recién, ¿no? Es lo que expliqué recién yo. Sí, perdón. ¿Querés sí. que lo repita? Sí, porque me perdí. Bueno, las hormonas tiroideas, como vimos en el TP pasado, ¿se acuerdan qué tipo de vía desencadenaban? Así repasamos. ¿Una vía de respuesta lenta o rápida? Lenta. Bien. Esta vía de respuesta lenta implica la regulación a nivel de la expresión génica que va a inhibir genes o aumentar la transcripción de determinados genes. O sea, no inhibir genes, inhibir la expresión de genes, perdón. Entre esos genes que se encuentran están los genes que codifican para un desacoplante, para una especie de termogenina. En el hipertiroidismo, donde hay un aumento a nivel de las hormonas tiroideas, aumenta la expresión de dicho gen y explican lo que le está pasando al paciente porque el desacoplante, como bien dijimos, aumentaba el catabolismo. Los pacientes que tienen hipertiroidismo sufren pérdida de peso. Comen súper bien, se hidratan y tienen una alimentación saludable y balanceada, pero pierden peso. ¿Por qué? Porque aumenta el catabolismo tanto de lípidos, de glúcidos como de proteicos. Pierden masa muscular. También están taquicárdicos, están taquipnéicos, están sudorosos, porque aumentan el metabolismo basal. Ustedes en un TP de fisio van a leer y van a hablar de nutrición y van a ver esto. Aumentan todo el metabolismo y el consumo de energía. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque la célula sensa que hay una falta de ATP porque se está disipando ese gradiente electroquímico de protones y busca compensarlo. ¿De qué manera? Aumentando el catabolismo de glúcidos, de lípidos, de proteico, como les decía. Y los sistemas también se aceleran porque tienen que transportar esos nutrientes a las células para que las puedan aprovechar. Si no, el nutriente no llega. Hablando de la taquicardia. Claro. Se genera una situación de estrés. Léanlo, que yo en el Drive les puse un artículo que lo explica todo súper lindo. Y nada, está bueno. No sé si Martina se entendió un poco. Sí, se entendió. Gracias. Buenísimo. Bueno, respecto a bioenergética, Krebs y cadena transportadora de electrones, ¿cómo están? Por ahora bien. Sí, igual, bueno, por ahora bien. Por ahora bien. Fantástico. Bueno. Bueno, nos queda el último, ¿no? ¿Ya? Sí, creo que sí. Después tienen otros problemas optativos como para que sigan practicando. Pero sobre la toxicidad del oxígeno y el daño oxidativo, ¿qué les parece que puede hacer el oxígeno o sus especies reactivas en el metabolismo, hablando de cadena transportadora de electrones? ¿Qué opinan? ¿Qué va a pasar? Es el aceptor final de electrones. Uh-huh. ¿Qué pasa si hay una oxidación? O sea, ¿qué pasa si el oxígeno empieza a actuar sobre otras moléculas? Puede ser que al ser más afín por los protones se lo lleve o nada que ver, lo que acabo de pensarlo así.
No, está bien, justamente es el que tiene mayor afinidad, por eso es el último aceptor, o sea, el que se encuentra último en la cadena. Pero acá lo que apunta el ejercicio, ¿escucharon hablar de las especies reactivas de oxígeno ustedes en algún lado? Creo que a veces ¿O alguien sabe qué son? oxidantes cuando hablan de nutrición y esas cosas. No, ok. Ok. Yo no también. Ok. Bueno, básicamente lo que pasa es que se da una reducción incompleta o hay especies parcialmente reducidas del oxígeno y se generan moléculas como el radical superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo, que lo que van a hacer, primero que son muy tóxicas, es lo que tenemos que saber, y también identificar que nosotros tenemos un sistema de defensas antioxidantes que van a actuar con esto. ¿Por qué la célula va a buscar eliminarlas? Porque empiezan a actuar sobre los ácidos nucleicos, sobre los lípidos, sobre las proteínas, y los dañan. Por ejemplo, en una célula hay una teoría del envejecimiento, células que están próximas a sufrir apoptosis, sufren todos estos procesos de daño que culminan con la muerte celular. Entonces es necesario que nuestras células cuenten con este sistema de defensa antioxidante, que ustedes lo vieron en biología, ¿se acuerdan? Los peroxisomas, la catalasa. Ahí está, mira, Sofía lo menciona, la superóxido dismutasa. Son estrategias o herramientas que tiene la célula para combatir estas especies reactivas del oxígeno, que a veces se producen cuando hay un desacople a nivel de la cadena transportadora de electrones o cuando hay un mal funcionamiento o una mutación. Entonces me generan esta reducción incompleta. Y yo busco eliminarlas porque producen daño celular. Básicamente el ejercicio apunta a eso. Y a lo que explicaba ahí es que puede dañarse tanto por hipoxia, que es en un momento cuando un paciente está mal oxigenado, es decir, cuando hay déficit de oxígeno, eso lo vamos a ver más adelante, o por cuando hay oxígeno, pero se metaboliza mal, por así decirlo, se generan estas especies reactivas que también van a generar daño celular. Fíjense también que en el drive que hablo, Bárbara, es el que les pasó Eli por mail, donde tienen toda la bibliografía. Ahí también hay un artículo que habla sobre el sistema de defensa antioxidante y explica cómo estas especies reactivas del oxígeno dañan las distintas macromoléculas. A mí no me llegó el mail, no sé. Pero... Ay, ya no sé. Ah, ahí está. Es ese, ¿no? Sí. Muchas gracias. No sé si entendieron o los mareé mucho. ¿Quieren que lo vuelva a explicar? No sé si se entendió. Yo se entendió, profe. ¿Se entendió o no? No entendí lo que dijo Valentina porque hablaron los dos juntos. Que sí se entendió, dijeron. Que sí. Ah, buenísimo. Abril no. Bueno, nada, básicamente lo que les decía es que lo que puede pasar a nivel celular es que se dé una reducción incompleta o se generen estas especies reactivas del oxígeno. Digamos, no se da correctamente este proceso del que estuvimos mencionando, entonces se forman moléculas parcialmente reducidas como el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo. Y estos también, ¿saben por qué se da? Porque a nivel de los transportadores no van pasando a 2 electrones, sino que van pasando de a 1. Entonces, cuando se da de forma incompleta, se generan estas moléculas. De hecho, en la mitocondria hay un montón de cadenas transportadoras de electrones que están actuando a la vez. Entonces, claro, es probable que se generen estas especies reactivas del oxígeno que obviamente van a oxidar otras moléculas y al cambiar el estado de oxidación de esas moléculas no van a actuar como corresponden. Imagínense si son proteínas lo que puede llegar a pasar con esas moléculas, ¿sí? Y si no se controla puede hasta afectar el medio, que eso puede también ser letal. Entonces hay estrategias tanto enzimáticas como organelas, si hablamos por ejemplo de las peroxidasas, para tratar de mantener el equilibrio, digamos, interno de la manera más apropiada posible, o sea, de transformar esas moléculas en sustancias inocuas para que no afecten, por ejemplo, la información genética, como decía Fiore. Si hay problemas
en la célula a nivel ADN, si es algo que la célula no puede solucionar, va a ir a la apoptosis, no va a haber más células. No sé si lo bajé mucho al criollo. No, re bien. ¿Lo entendieron? No sé si lo entendieron. Ahora sí. Bueno, mejor. Por suerte tenemos estos sistemas de protección, porque de todo lo que ustedes estuvieron charlando con nosotras hasta recién, en un principio eran reacciones que generaban energía, todo hermoso. Pero cuando hablábamos ya de la cadena transportadora de electrones, estamos hablando de reacciones redox. Y ahí empezamos a tener en cuenta otras cosillas. Así que bueno. No sé si les quedó dudas con algo. Si no, lo que tiene que ver con la guía para resolución en aula o aula virtual Meet, ya estaría resuelto. Si tienen alguna sugerencia o preguntar algo también, nos pueden decir. Profe, la próxima clase podemos hacer las actividades que también están adicionales. Sí, si ustedes quieren. Perfecto. Pero estaría bueno que traten de resolverlas ustedes, ¿no? Sí, perfecto. Porque les va a servir más. Nosotras ayer vimos el Drive y no había nada. Medio que entramos en pánico, básicamente. Pero nada, les va a servir más porque si ustedes traen el tema ya, vieron el seminario de Nico, leyeron el libro, se unieron a la clase de consulta de Vane, esto les sirve para cerrar el tema y después rinden el parcialito y ya lo tienen como estudiado. O sea, tienen un montón, por suerte, de posibilidades de charlar sobre bioenergética, tema atrapante. Claro, aprovechen cada herramienta que le da la cátedra. La verdad que hace un esfuerzo enorme para coordinar tanto consultas, clases, subir material, generar el parcialito. Entonces, si ustedes se suman a esas actividades, después les va a ser mucho más fácil que sentarse con el libro desde cero e intentar entender un tema. No sé si se están uniendo a las clases de Eli, de Vanessa. Sí, yo cuando puedo me meto a todo, intento aprovechar todas las instancias que hay. Buenísimo. Sí, las de consulta, son buenísimas. Bárbaro. Bueno, ¿entendieron? ¿Les sirvió? ¿Alguna duda? No, a mí está bien. Bueno, me alegro. Bueno. Si no tienen más dudas por el momento, libres son. Nos vemos el martes próximo, que vamos a empezar con otra ruta metabólica muy importante, que es glicólisis. Y bueno, iniciamos con el metabolismo en realidad de los glúcidos. Luciana, yo te quería hacer una consulta, pero nada que ver con el tema, respecto de los parciales, digamos. Quería saber la forma de evaluar, porque no tengo ni idea cómo es todo virtual ahora, qué es tipo choice, o es con cámara, digamos, oral. Los finales son orales con cámara. Hasta ahí vamos a No, los parciales creo que también, ¿no, Fío? No, los parciales el año pasado fue escrito por formulario de Google y fue sin cámara, porque nada, son muchísimos. Hasta que baje el caudal. Y este año son muchísimos más. Pero nada, el nivel no es como... Perdón, lo más probable entonces es que sea así como el año pasado, escrito. Mira, la verdad no sabría decirte porque no depende de nosotras. El año pasado fue así. No está definido, creo. Claro. Todavía falta definir. Hay que ver, nada, qué resultados tuvimos el año pasado y este año cómo se evaluará dependiendo de la cantidad de gente, un montón de factores que condicionan el examen. Lo que sí... Claro, o sea que todavía no está dicho nada. No, todavía no. Por lo pronto sigan estudiando igual. Sí, o sea, independientemente de la situación del parcial, sea escrito oral o no, con cámara, sin cámara, estudien de la misma forma, porque a veces el saber la condición de examen
como que condiciona cómo estudiamos, porque uno quizá para el escrito estudia de una forma, para el oral de otra, pero nada, vayan estudiando ya, porque no falta tanto, el tiempo está volando, básicamente. Sí, y tal cual, por eso te preguntaba, porque ya estamos casi, qué sé yo, un mes y medio. Sí. Sí, nos falta mucho. Se encargan más que nada los jefes, así que les recomendaría preguntar a los jefes de esa parte. Bien. Por eso me quedé pip. Yo llegué hasta el año pasado con los finales, que para eso me convocaron a mí, a otros ayudantes también, para poder tomar el final y ahí sí, era oral, era con cámara, cuando no eran tantos alumnos por lo menos. Bien. ¿Y el año pasado era en junio o las primeras semanas de julio? ¿La primera fecha? El parcial, sí. Porque tienen varias, por eso digo. Y si quieren acceder a la promoción, presten atención porque a veces es condicionante que ustedes participen en el primer llamado. Claro. Creo que fue en julio la primera fecha, porque la segunda quedó en agosto. Claro, fue antes de las vacaciones que se acoplaron, por esa manera. Ah, listo, más o menos yo para saber. Igual estén atentos al entorno porque es por donde se comunican. Sí, obvio, sí. Bueno, chicas, muchas gracias. Bueno, espero les haya servido. Hasta luego. Sí. Gracias. Gracias.